La historia del Arca de Noé es uno de los relatos más antiguos y trascendentes de la humanidad. No solo pertenece a la tradición bíblica, sino que también se halla en la memoria colectiva de múltiples civilizaciones que hablan de un gran diluvio universal. Sin embargo, más allá del mito, la pregunta que ha intrigado a creyentes, científicos y exploradores durante siglos es una sola. ¿Dónde se detuvo realmente el Arca de Noé después del diluvio? El libro del Génesis menciona que el arca reposó sobre los montes de Ararat, pero el significado de ese nombre ha sido objeto de debate durante milenios. Algunos lo interpretan como una región, otros como una montaña específica, y muchos lo consideran un símbolo de renovación. A lo largo de la historia, se han tejido incontables teorías, descubrimientos y misterios que intentan revelar el verdadero lugar donde el arca tocó tierra firme. Para entender este enigma, debemos regresar al origen. Según el relato bíblico, la corrupción de la humanidad había llegado a tal punto que Dios decidió purificar la tierra mediante un diluvio que lo cambiaría todo. Noé, descrito como un hombre justo entre los suyos, recibió la orden divina de construir un arca, una enorme embarcación capaz de resistir las aguas que cubrirían el mundo. La Biblia detalla sus medidas, sus materiales y su propósito: salvar a su familia y a todas las especies animales necesarias para repoblar la tierra. Durante 40 días y 40 noches llovió sin cesar, y las aguas cubrieron los montes más altos. Luego, el relato nos dice que las aguas continuaron prevaleciendo por 150 días. Noé y su familia, junto con los animales, permanecieron dentro del arca hasta que finalmente el viento comenzó a soplar y las aguas empezaron a disminuir. Fue entonces cuando el arca se detuvo sobre los montes de Ararat. Pero, ¿qué significa exactamente Ararat? En tiempos antiguos, el término se refería a un reino conocido como Urartu, una región que abarcaba zonas del actual oriente de Turquía, Armenia e Irán. Por eso, muchos han buscado en esa área el punto preciso donde pudo haber descansado el arca. Entre todos los montes de aquella región, uno destaca por encima de los demás: el majestuoso Monte Ararat, un volcán dormido que se eleva más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, cubierto de hielo perpetuo y rodeado de un halo de misterio. Desde hace siglos, exploradores, aventureros y arqueólogos han subido sus laderas en busca de lo que algunos creen son los restos del Arca de Noé. En la Edad Media, muchos peregrinos aseguraban haber visto una estructura de madera incrustada en el hielo. Con el tiempo, estas historias se transformaron en leyendas, pero en el siglo XX, varios expedicionarios modernos afirmaron haber encontrado evidencias que podrían cambiarlo todo. En 1916, un piloto ruso dijo haber visto, desde su avión, una gran forma rectangular en el hielo del Ararat. Décadas más tarde, en 1952, el explorador francés Fernand Navarra afirmó haber hallado restos de madera petrificada a unos 4.000 metros de altura. Navarra incluso llevó consigo muestras que fueron analizadas en laboratorios europeos, revelando que la madera tenía miles de años de antigüedad. Sin embargo, los resultados fueron controvertidos. Algunos científicos aseguraron que la datación era inconsistente y otros consideraron que los fragmentos podían pertenecer a estructuras antiguas sin relación con el arca. Aún así, las investigaciones no se detuvieron. En 1987, una misión turco-estadounidense exploró una formación curiosa a unos 20 kilómetros del monte Ararat, en un lugar conocido como Durupinar. Desde el aire, la forma del terreno parecía la silueta de un barco gigantesco. Sus dimensiones coincidían sorprendentemente con las que describe el Génesis, unos 150 metros de largo. Los investigadores descubrieron formaciones lineales que parecían vigas y materiales que sugerían una estructura organizada bajo el suelo. Muchos creyeron que finalmente se había encontrado el sitio donde el arca se detuvo. Pero la comunidad científica no llegó a un consenso. Geólogos señalaron que aquella forma podía ser producto de la erosión natural,
un fenómeno geológico sin relación alguna con la embarcación de Noé. Sin embargo, para otros, las coincidencias eran demasiadas para ser casualidad. En los años 90, con el avance de la tecnología satelital, nuevas imágenes captadas desde el espacio mostraron anomalías en las cumbres del Ararat que despertaron nuevamente la curiosidad. Estructuras simétricas, sombras rectangulares y líneas paralelas aparecieron en las fotografías. Aunque ninguna misión ha podido excavar allí debido a las condiciones extremas y a las restricciones del gobierno turco, el interés no ha cesado. Para los creyentes, el monte sigue siendo un símbolo del pacto de Dios con la humanidad, un recordatorio de que incluso después del juicio, siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo, más allá del lugar exacto donde se detuvo el arca. Lo que representa es la renovación, la fe y la obediencia. Sin embargo, el misterio no termina allí. En los últimos años, arqueólogos y estudiosos de las religiones antiguas han encontrado relatos paralelos en culturas que jamás tuvieron contacto con la tradición hebrea. En la antigua Mesopotamia, el poema de Gilgamesh narra una historia casi idéntica. Un diluvio enviado por los dioses, un hombre justo que construye un barco y la liberación de aves para buscar tierra firme. En textos sumerios, babilonios, hindúes e incluso en tradiciones precolombinas se menciona un gran diluvio universal. Esto ha llevado a muchos investigadores a plantear una pregunta fascinante. ¿Fue el diluvio un evento real? ¿Un cataclismo que marcó la historia de la humanidad? ¿O un recuerdo común de desastres naturales reinterpretados en cada cultura? Estudios geológicos han revelado que al final de la última edad de hielo, enormes glaciares se derritieron, provocando inundaciones colosales que transformaron continentes enteros. El desbordamiento del Mar Negro hace más de 7.000 años podría haber sido uno de esos eventos, y algunos científicos creen que esta catástrofe dio origen a las historias del diluvio en el antiguo Cercano Oriente. Si el Arca de Noé existió realmente, pudo haber sido una embarcación adaptada a esas condiciones extremas, y su descanso en los montes de Ararat sería el reflejo de un hecho real reinterpretado con el paso de los siglos. Lo más notable es cómo la ciencia moderna, aun sin confirmarlo completamente, no logra descartar la posibilidad de que algo de verdad se oculte tras el mito. Las investigaciones continúan, y cada nuevo hallazgo en la región del Cáucaso o del Medio Oriente despierta nuevamente la fascinación por esta historia que ha resistido el paso del tiempo. Noé, su familia y los animales representan no solo la salvación física, sino también el renacimiento espiritual del ser humano. Cuando las aguas del mundo cubren todo, cuando la destrucción parece inevitable, siempre surge un refugio, una promesa, una esperanza. El arca, más que un objeto, es un símbolo de protección divina y de renovación. Y los montes de Ararat, más que un punto geográfico, son el recordatorio de que incluso después de la tormenta más grande, la vida vuelve a florecer.